Hola, bueno, buenas tardes. Yo soy Walter Agosto, director de análisis presupuestario de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La idea, en primer lugar, un gusto compartir con ustedes esta sesión de trabajo, vamos a denominarla así. Un gusto, decía, compartir esta sesión de trabajo que tiene por objetivo fundamental, en una primera parte y muy brevemente, destacar cuáles son las funciones que ustedes ya desde luego conocen, pero en todo caso enfatizarlas, que tiene la Oficina de Presupuestos del Congreso. Y luego el eje central, digamos, de la convocatoria es poder conversar con ustedes acerca de cuáles son los aspectos relevantes del presupuesto desde una perspectiva del debate parlamentario, ¿sí? Entonces, en primer lugar, empezar diciendo que la ley de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso establece un mandato para la oficina. Buena parte o gran parte de ese mandato está explicitado en el artículo 2, que es donde se establecen las funciones de la oficina. Una de esas funciones es el análisis de las estimaciones de ingreso, gasto, metas físicas, deuda pública, del proyecto de presupuesto. Y adicionalmente a esa función está una más genérica, vinculada precisamente al apoyo y a la asistencia de la Oficina de Presupuesto a las dos comisiones de presupuesto de ambas cámaras y a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, ¿sí? Entonces, en ese marco general, yo traté de hacer un ejercicio para tratar de rescatar esos aspectos relevantes del proyecto de presupuesto, y hablemos del presupuesto público en general, desde una perspectiva parlamentaria. Esto es importante porque este aspecto, digamos, es muy diferente a si el análisis se hace en otro ámbito. No es lo mismo el análisis del proyecto de presupuesto desde una perspectiva parlamentaria que el análisis que hace el Poder Ejecutivo, o el análisis que puede hacer una consultora, o el análisis que puede hacer un organismo internacional, ¿sí? Entonces, la idea es que este ejercicio empieza por suponer qué debería requerir un legislador, senador o diputado, que en este caso es miembro de la Comisión de Presupuesto de alguna de las dos cámaras, para poder contar con información que le permita dar un debate fundado sobre el tema del presupuesto. Eso, en primer lugar, está indicando que estamos hablando de un miembro de alguna de las dos comisiones. No es un análisis vinculado, por ejemplo, a un diputado o un senador que no necesariamente forma parte de la Comisión de Presupuesto y por ende tiene un requerimiento de información algo distinto o menor al que puede requerir uno que está activamente participando de alguna de estas comisiones. Así que ese es un poco el contexto en el cual nosotros nos preparamos, digamos, para conversar sobre estas cuestiones relevantes. Yo diría, para poner en términos generales, hay 10 puntos claves que están vinculados al análisis del presupuesto desde una perspectiva parlamentaria. Alguno me podría decir, ¿por qué no son 12 o por qué no son 8? Y bueno, pueden ser 8, pueden ser 12. La idea que 10 es un número más redondo y queda mejor en la presentación. Pero lo importante es cuáles son esos puntos. Entonces, vamos a hacer una recorrida rápida sobre estos aspectos y luego la idea es que
desde la perspectiva del rol que ustedes tienen, puedan sugerirme o comentar qué otra cuestión les puede resultar a ustedes de interés que no esté contemplada en esta lista, que obviamente no tiene por objetivo, digamos, agotar el tema de la temática presupuestaria acá. La primera cuestión es la base legal del presupuesto. En este caso, lo más importante es tratar de circunscribir, delimitar claramente cuáles son las competencias que en esta materia tiene el Poder Legislativo y, en segundo lugar, tratar de insertar esas competencias que tiene el Poder Legislativo a lo largo del ciclo presupuestario. Si bien el Poder Legislativo interviene específicamente en la etapa de aprobación y control, el presupuesto tiene un ciclo que no tiene compartimentos estancos, sino que todos están de alguna manera vinculados con todo y por ende nos obliga a tener una perspectiva general sobre esta cuestión. El otro tema de interés es qué incluye el documento presupuestario y qué vota finalmente el Congreso de la Nación. Como vamos a ver, el documento presupuestario incluye bastantes aspectos también importantes que no forman parte de la ley estrictamente. El tercer punto es la ley de presupuesto y su vinculación con el principio de exclusividad. Eso significa, como lo vamos a analizar, ¿qué se incluye en la ley de presupuesto? Ustedes saben que históricamente no se incluyen solo temáticas específicamente presupuestarias, ¿sí? Por lo tanto, hay que poner atención en eso. El cuarto punto son las proyecciones macroeconómicas, esenciales para poder vincular con las proyecciones de ingresos y de gastos que sustentan el proyecto de presupuesto. En quinto lugar, el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Es una cuenta, una forma sintética de organizar la información presupuestaria que permite fácilmente poder obtener algunas medidas, algunas dimensiones e indicadores del proyecto de presupuesto o de una ejecución presupuestaria. El sexto punto, las autorizaciones de endeudamiento. Muy importante teniendo en cuenta que esa es una facultad exclusiva del Parlamento. Luego, otro aspecto que está muy vinculado también con la dimensión federal, que es la distribución de los recursos entre la nación y las provincias, ¿sí? Entonces, ahí hay que ver qué información sobre esta cuestión contiene habitualmente el presupuesto. Finalmente, el plan de inversión pública. Otro aspecto que tiene mucho que ver con la dimensión federal y con el interés de los diputados y de los senadores. Luego, la delegación de facultades y finalmente la ley complementaria de presupuesto. Como ustedes saben, una ley densa que tiene una mezcla de muchas normas, de muchas atribuciones, de muchas delegaciones, pero que va de la mano al presupuesto y que fundamentalmente tiene mucha importancia una vez que el presupuesto es aprobado, es decir, cuando empieza la ejecución, ¿sí? Bueno, esta es un poco la hoja de ruta. Vamos a suponer a priori que ustedes la comparten y vamos a empezar a desarrollarla. Luego empezamos en todo caso a conversar, a discutir y a intercambiar opiniones. Bueno, obviamente que dentro de la base legal, la norma fundamental es la Constitución Nacional.
pero luego hay un conjunto de leyes. La más importante es la Ley de Administración Financiera. Esa ley es una ley, se la denomina ley genérica en materia presupuestaria. Pero hay otras leyes que por distintas, bueno, y agregamos ya también la complementaria de presupuesto, ¿sí? Que ya la habíamos mencionado. Entonces, la Ley de Administración Financiera y la complementaria de presupuesto. Pero hay otras leyes que han quedado, que salieron en determinados contextos históricos y que todavía preservan normas, yo diría, complementarias a la Ley de Administración Financiera y que están estrictamente vinculadas con la cuestión presupuestaria. La ley denominada de Reforma del Estado, la 24629, y la Ley de Administración de los Recursos Públicos o denominada de Solvencia Fiscal. Esas dos leyes, la de Reforma del Estado y la de Solvencia Fiscal, todavía preservan normas muy importantes en materia presupuestaria, como vamos a ver luego. Finalmente, y tal vez esta es la norma más nueva, es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que también tiene contenido presupuestario, en ese caso no solo para la Nación, en la mayoría de los casos las normas están dispuestas para la Nación y para el conjunto de las provincias. ¿Esto quiere decir que acá se agota la cuestión legal que debe observar el presupuesto? No. Hay otras leyes que no son directamente presupuestarias, pero que en algún momento se puede pensar que el presupuesto debe cumplirlas o contemplarlas. ¿Se les ocurre alguna? Por ejemplo, la Ley de Financiamiento Educativo. En un tiempo la Ley de Financiamiento Educativo disponía, de una manera gradual, que tanto la Nación como las provincias tenían que llegar a un determinado monto de inversión en educación vinculado con el PBI, el 6%. ¿Sí? Parte de ese esfuerzo tenía que hacer la Nación y parte de las provincias. Entonces la Nación debía reflejar en sus presupuestos todos los años el incremento que debía verificar para poder contribuir a alcanzar ese porcentaje que establecía otra ley, pero que tenía implicancia y efectos en el proyecto de ley de presupuesto nacional. Muy bien, veamos ahora entonces, repasamos rápido, siempre viene bien, cuáles son las competencias del Poder Legislativo en materia presupuestaria según la Constitución. Fíjense, fijar anualmente el presupuesto general de gasto y cálculo de recursos de la Administración Nacional. De la Administración Nacional. De acuerdo a lo que establece el artículo 3º, el tercer párrafo, el inciso 2 del artículo 75. De acuerdo ¿a qué? A una distribución de recursos entre nación y provincias y entre estas que esté en relación directa a competencias, servicios y funciones. Es largo este artículo. Contemplando criterios objetivos, equidad y solidaridad. Este es el tema que, como ustedes bien saben, está pendiente, porque esto implica la discusión de un nuevo régimen de coparticipación federal que obviamente, al tener en cuenta estas cuestiones, ya suponemos que no va a ser el mismo que el que tenemos actualmente. Esto involucra, como realmente debe ser, en una visión integral del federalismo fiscal, no solamente la distribución de los recursos, sino la asignación de funciones y competencia de gasto. Las finanzas públicas es una avenida de doble vía. Por un lado van los recursos y por el otro los gastos. Estamos acostumbrados nosotros, cuando entramos en esta discusión, de ver solamente la faceta de los recursos.
Entonces la Constitución sabiamente establece que esta distribución debe hacerse en función de estas cuestiones que están acá, ¿no? Bueno, luego establece, o por lo menos este artículo introduce algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con la relación entre presupuesto, plan de gobierno y plan de inversiones. Esta idea de que el presupuesto es un programa anual que debe estar vinculado con un programa de mediano plazo que en definitiva, ¿cuál es? Es el plan de gobierno, ¿sí? Es la estrategia que un gobierno lleva adelante, en el caso nuestro, para un periodo de 4 años, para cumplir sus objetivos. ¿Y por qué la Constitución menciona también el plan de inversiones? Porque es por excelencia un plan plurianual. O sea, no hay programa de inversión pública que empieza un año y termina en ese mismo año. Y ustedes lo ven todos los años en el presupuesto, que hay una planillita que establece cómo se comprometen los ejercicios futuros con respecto a este tema. Y finalmente, para terminar con esta competencia del Poder Legislativo en el proceso presupuestario, está lo que establece también el artículo 75, que el Parlamento aprueba o desecha la cuenta de inversión, ¿sí? Esto es el control externo, según los aspectos patrimoniales, económicos, jurídicos y operativos, que hace el Poder Legislativo sustentado en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Entonces, dicho esto, veamos un poquito cómo se relacionan esas competencias con el ciclo presupuestario. Fíjense, la etapa de formulación, Ministerio de Hacienda, Poder Ejecutivo. En esta parte aquí, ustedes ven que dice 30 del 6. Vamos a suponer que es este ejercicio, ¿sí? El 30 de junio, el Parlamento va a recibir un informe del Poder Ejecutivo, que es el informe de avance del Congreso Nacional. ¿Dónde está esto? Están las normas que yo les mencionaba anteriormente, por eso es importante conocerlas, ¿no? Entonces, este informe de avance, que lo envía el jefe de gabinete, es para el Poder Legislativo. O sea, el Poder Legislativo ahí toma primera participación en el proceso presupuestario y dice, vamos a leer qué dice este informe de avance del presupuesto, ¿sí? Sería entonces la primera etapa. Pero aquí también aparece otra cosa, que es la cuenta de inversión. ¿De qué año? Del año anterior, ¿sí? Entonces, el 30 del 6 recibe un informe de avance del presupuesto del año que viene, pero recibe la cuenta de inversión del año anterior. O sea, ahí empieza el Parlamento a poner en funcionamiento sus actividades con respecto al tema presupuestario. Luego, como ustedes saben, el 15 del 9 se presenta el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, como todos los años. Y un poquito más tarde se presenta el proyecto de presupuesto plurianual. Un presupuesto que es no vinculante y que es un presupuesto informativo, ¿sí? Por supuesto, digamos que la actividad fuerte del Parlamento está acá, en el plazo que va desde que ingresa hasta que aprueba. Ahí se da el debate parlamentario pleno. Y a partir del 1 de enero de cada año, el jefe de gabinete, facultado por el Congreso, inicia la ejecución del presupuesto con una decisión administrativa a través de la cual distribuye todos los créditos que fueron aprobados en el presupuesto, ¿sí? El presupuesto es un documento sintético. La distribución administrativa distribuye hasta el último nivel de desagregación. Muy bien. Y acá volvemos al 30 de junio del año siguiente.
¿no? No lo quise poner acá, a este tema, porque es como que acá estamos empezando este año. Entonces, el 30 del 6 del año que viene, el Congreso ejerce el control parlamentario a través del análisis de la cuenta de inversión. De la misma manera, lo podría haber dicho acá, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, el gobierno remite la rendición de cuentas, que es la cuenta de inversión, y el Congreso la evalúa en un trámite interno que ustedes lo deben conocer, pero si no, si tenemos tiempo luego también lo podemos analizar. Lo que sí me gustaría comentar acá es un tema para mí central, y es que ese mecanismo de remisión de la cuenta de inversión y control por parte del Parlamento tiene un plazo de alguna manera extendido. Eso hace que cuando se tenga disponible la evaluación de la cuenta de inversión, es algo tarde para el debate, pues ya pierde de algún modo interés. Entonces, ahí es un problema que nos está faltando, poder tener esa evaluación algo más cerca del ejercicio presupuestario al cual refiere, porque en realidad es lo más importante a discutir. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente pasó? Nosotros insumimos, como ustedes vieron, un buen tiempo en la discusión del proyecto de presupuesto, pero es como que queda un poco rezagada la discusión de la ejecución de ese presupuesto. ¿Sí? Muy bien. Una de las leyes complementarias que le mencionaba, complementarias obviamente al marco general y a la Ley de Administración Financiera, es la Ley de Reforma del Estado. Esta ley vino a suplir baches, ¿no? Y fíjense, importante para el Congreso. La ley establece que el presupuesto debe exponer la clasificación geográfica de las partidas asignadas a cada actividad y proyecto, y las erogaciones por inciso y partida principal. Esto es una fuente de información adicional muy importante para el Parlamento. Y el Poder Ejecutivo, otro tema específico para el Parlamento, debe informar al Congreso en forma trimestral los estados demostrativos de la ejecución, explicando desvíos y avances. Además, debe presentar antes del 30 del 6 el informe de avance al que yo le refería anteriormente. Esto no estaba en la Ley de Administración Financiera. Esto se incorpora después. Y finalmente, una máxima que aparece en varias leyes, que es: toda ley que autoriza o disponga gastos deberá prever en forma expresa su financiamiento. De algún modo, aprovecho para comentarles acá también, esta situación, o mejor dicho, esta norma que está acá, sería el paraguas, o en todo caso, lo que da base a una de las funciones que tiene la Oficina de Presupuestos del Congreso, que es el costeo de los proyectos de ley. ¿Sí? Esta idea de que todos los proyectos de ley tengan una estimación de costo. No debe ser una estimación precisa, es una estimación razonable. Ahora, ¿la Oficina de Presupuesto puede hacer la estimación de cualquier proyecto? No. La ley dice de los proyectos que le requiera las comisiones de presupuesto de ambas cámaras. ¿Por qué? Porque eso está dando la idea que, como corresponde, quienes priorizan los proyectos que se van a tratar en el Parlamento son las comisiones, no la Oficina de Presupuesto del Congreso. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a hacer una estimación de costo cuando alguna de esas comisiones nos los requiera. La otra ley, rápidamente, es la de solvencia fiscal. Esta ley, fíjense, empieza por primera vez a incorporar los fideicomisos al presupuesto, los fondos fiduciarios. Esta ley dispone que el presupuesto de la Administración Nacional debe incluir
los flujos financieros que se originen por la constitución y uso de los fondos fiduciarios. Establece también que el Poder Ejecutivo debe incorporar en el mensaje de elevación del presupuesto dos cuestiones también importantes, o en todo caso tres: el programa monetario, el presupuesto de divisas y un presupuesto plurianual de por lo menos 3 años. Entonces, fíjense, ya vamos de alguna manera construyendo todo lo que incluye el documento presupuestario, ¿sí? Luego establece que una vez presentada la cuenta de inversión, esto es un poco aburrido y denso, pero traten de seguirme en las fechas. Una vez presentada la cuenta de inversión, que era el 30 del 6, ¿sí? Y antes del envío del proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente, que es, exacto, en ese periodo, de junio, julio, agosto y una partecita de septiembre, el jefe de gabinete y el ministro de Hacienda concurrirán a una sesión conjunta de ambas comisiones para presentar un informe global que contenga, ubiquémonos en el tiempo, esto debería ser entre junio y septiembre, entonces el informe debe contener evaluación del cumplimiento del presupuesto del ejercicio anterior. O sea, el 30 del 6, el Congreso no recibió la cuenta de inversión todavía. Entonces viene el jefe de gabinete y le va a explicar a las dos comisiones, en términos resumidos, digamos, qué ha pasado con la ejecución del año pasado. Por otra parte, se establece que es necesario que ese informe contenga la estimación de la ejecución del presupuesto para este año, ¿sí? Entonces, de esa manera, el jefe de gabinete le da al Parlamento un comentario sobre la ejecución del año pasado y un comentario sobre la proyección de la ejecución de este año. Bueno, este informe no se ha implementado nunca. Y finalmente la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece también cuestiones importantes en materia presupuestaria. Una de las que está vinculada con el principio de universalidad del presupuesto. Es decir, todo tiene que estar en el presupuesto, por sus valores íntegros, gastos y recursos, sin compensaciones, ¿sí? Eso lo establece expresamente la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y también, bueno, otros temas más, pero voy a cortar un poquito esto. Y acá llegamos entonces a lo importante. ¿Qué incluye el documento presupuestario y qué aprueba el Congreso? Bueno, de alguna manera ya mencionamos algunas cosas que incluye el documento presupuestario, pero acá están más ordenaditas y vamos a repasarlas. En primer lugar, el documento presupuestario incluye el mensaje de elevación. Luego está el proyecto de ley. Luego las planillas anexas al articulado, los fascículos jurisdicción, entidad y finalmente el anexo estadístico y la ubicación geográfica. Todas estas cosas tienen gran importancia. Todas, digamos. Un análisis integral del presupuesto requiere esto, requiere ver esto, ¿no? Por eso es tan denso y tan aburrido a veces, ¿no? Fíjense, además, el mensaje de elevación tiene muchas cosas de interés que a veces, ante la falta de información, nos pueden resolver algunos problemas. Fíjense, contexto económico global y las proyecciones macroeconómicas. Una descripción de las prioridades de políticas públicas y de política fiscal. Las características del presupuesto de la Administración Nacional, de los fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes. La proyección del presupuesto consolidado del sector público para el año corriente y para el año siguiente. Y finalmente la descripción del articulado. Entonces son todas cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque un ejemplo. Nosotros vamos a ver el presupuesto de la Administración Nacional, en principio.
es muy importante para poder evaluar el presupuesto tratar de establecer un punto de referencia de cómo va a cerrar la ejecución del año que está en curso. ¿Se entiende eso? Si no, la formulación del presupuesto por ahí no nos está indicando demasiado. Entonces, siempre el Poder Ejecutivo hace una estimación de cierre del año que el analista del presupuesto, bueno, debe contrastar y debe analizar para ver si esa estimación de cierre es razonable o si en todo caso puede estar sujeta a alguna corrección. Pero es el punto de partida. De ahí, entonces, viene luego el análisis de lo que está presupuestado, ¿sí? Pero acá lo que quiero rescatar es que es un cúmulo de información muy importante y que lamentablemente toda la información esta que les mencionaba requiere ser analizada en un ámbito de una comisión de presupuesto, ¿sí? Entonces esto, insisto, no todos los legisladores tienen como prioridad este grado de análisis, ¿no? Entonces, si hay un legislador que participa en una comisión de presupuesto, motivado, digamos, por participar de un debate del presupuesto, esta información es central. Ahora bien, de todo eso, ¿qué es lo que aprueba el Congreso? Fíjense, si ustedes ven en el mensaje de presupuesto, hay información sobre el sector público consolidado, ¿sí? El sector público consolidado es Administración Nacional, ¿qué más? Administración Nacional, fondos fiduciarios, empresas y otros entes, ¿sí? El sector público nacional, vamos a hablar en porcentaje del PIB, es 23.4% del presupuesto. Muy bien. ¿Qué es lo que aprueba el proyecto de ley? ¿El presupuesto de qué? De la Administración Nacional. Entonces, el presupuesto de la Administración Nacional es 20.6. O sea que hay 4 puntos, si ustedes quieren, para explicarlo cuantitativamente, que está fuera de la ley de presupuesto. Entonces, ¿cómo se trata eso? Por lo pronto, el artículo 1 de la ley de presupuesto refiere a esto que está acá, que es la mayor parte, obviamente, ¿no? Bueno. Voy a pasar un poquito esto. Fíjense. Bueno, esto fue en el presupuesto del año 2018 hubieron normas muy importantes que estuvieron vinculadas a los fondos fiduciarios y a las empresas del Estado en materia presupuestaria, ¿sí? Por eso también es bueno repasarla, porque eso nos da la idea de lo que realmente deben cumplir esos organismos en materia presupuestaria. Las empresas y sociedades que hubieran constituido o constituyan fondos fiduciarios con bienes y o fondos propios deben consolidar la operatoria de esos fondos en sus respectivos presupuestos. O sea, no solo el Estado Nacional crea fondos fiduciarios, sino también las empresas. Entonces, lo que dice este artículo acá es que las empresas que creen un fondo fiduciario los tienen que consolidar en sus propios presupuestos. Insisto que la ley de presupuesto no incluye ni a los fondos, perdón, a las empresas públicas. Ya vimos que a los fondos sí, en su flujo financiero. Toda creación de un fondo integrado totalmente o parcial por fondos o bienes del Estado requiere el dictado de una ley. Muy bien. Y acá, mire, obligatoriedad de brindar información relacionada con estados presupuestarios, contables y financieros a la Subsecretaría de Presupuestos, alcanzado por el control de la SIGEN y la GN. Entonces acá, esta norma es importante tenerla en cuenta porque establece un marco presupuestario y contable para estos organismos, pero además establece no solo el control
del Poder Ejecutivo, sino también el control externo a través de la Auditoría General. Y en el 2019 adiciona, digamos, alguna norma más, pero no es tan relevante. Sí me interesa que ustedes vean acá lo siguiente. En el caso de las empresas del Estado, que dijimos que no forman parte del proyecto de presupuesto, no debemos pensar que eso entonces corre a la deriva, sino que también tiene un proceso administrativo y presupuestario que está fijado en las normas, pero es sustancialmente diferente al que tiene el presupuesto de la Administración Nacional. En primer lugar, como dijimos, no integran el presupuesto. Sí integran el presupuesto de la Administración Nacional las transferencias que la Administración Nacional le puede hacer a una empresa pública que tiene déficit, ¿sí? Pero el presupuesto de esa empresa pública es mucho más que esa transferencia. Entonces, la Ley de Administración Financiera, en su capítulo 3, establece el régimen presupuestario de las empresas públicas. En primer lugar, dice que la autoridad máxima de la empresa, el directorio, aprueba el presupuesto, ¿sí? Luego lo remite a la Oficina Nacional de Presupuesto, que lo analiza y eventualmente propone algún ajuste o alguna adecuación. Y finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional aprueba a propuesta de la Oficina Nacional de Presupuesto el presupuesto de la empresa pública. Eso se hace antes de fin de año, de manera que cuando empiece el ejercicio, la empresa cuente con su presupuesto, ¿sí? En el caso de los otros entes, entonces acuérdense que era Administración Nacional y el resto de los entes, que no los mencionamos específicamente, pero esto es fundamentalmente AFIP, INCA, la Comisión Nacional Antidopaje, las obras sociales, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad. Esto que está acá tiene el mismo tratamiento que las empresas públicas, ¿sí? Entonces, hay un conjunto de entes que tienen un camino diferente para la aprobación de su presupuesto, ¿no? Que no es el de la Administración Nacional. De modo que si uno quiere observar lo que ocurre con el sector público consolidado en su conjunto, debe necesariamente también observar esta parte que está quedando afuera de la aprobación del presupuesto. Recuerden que no es la parte más importante, pero es una parte que también tiene significación. Ahí hay un presupuesto importante que es el del PAMI. El del PAMI, tiene razón, no, me olvidé de ponerlo. El quinto presupuesto del orden. Sí, señor. Sí, señor. El presupuesto del PAMI. Porque además también es un presupuesto... Ah, ¿está? Ah, sí, tenés razón. Ah, ahí está, PAMI. Claro, está en la sigla, hay que ponerlo en criollo, digamos. Bueno, igualmente, ya hablamos de lo que incluye el presupuesto, el documento presupuestario, de lo que se aprueba con la ley, y finalmente vamos a ver qué es lo que tiene la ley. Entonces yo hice acá esta enumeración, pero no para que ustedes lean todo, pero sí para el efecto visual de esto. Disposiciones generales. Hay 14 capítulos, 15. Y después hay presupuesto de gasto y recursos de la Administración Nacional y presupuesto de gasto y recursos, central, de organismos descentralizados, instituciones de la seguridad, 2 títulos. ¿Qué me lleva a pensar eso a priori? De que esta ley tiene muchas cosas que no refieren a la materia presupuestaria. Entonces, vamos a ver el caso del año pasado. De los contratos de participación pública-privada, del programa de vivienda social, contribución especial sobre el capital de cooperativas mutuales con actividades financieras y seguros. Si ustedes ven históricamente el proyecto de presupuesto, es una ley que suele ser utilizado, digamos, por una economía de trámite parlamentario. Todos los poderes ejecutivos tratan de incluir
cosas que pueden estar vinculadas, pero no necesariamente hacen a ese principio de exclusividad. Uno podría decir, algunos de estos aspectos que están mencionados acá podrían haber sido objeto de otra ley, ¿no? Y ese es el principio de exclusividad. Por eso nosotros, el principio de exclusividad que establece no incluir materias ajenas al presupuesto. La Ley de Administración Financiera en el artículo 20 dice: contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación. Y por último, nosotros informamos en nuestro informe de la Ley de Presupuesto que la ley de 131 artículos tenían 42 que no eran de materia exclusiva del presupuesto, ¿sí? Entonces, de algún modo, esto está arreglado en la Ley de Administración Financiera, ¿no? Pero como le decía, históricamente no se cumple. Hagamos una pausa acá, si a usted le parece, y hacemos algún intercambio, alguna consulta, alguna opinión, con gusto. Sí, creo que sí, lo creo. Sí. Sí. No, va a estar a disposición. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí. Cuando habló de los presupuestos de las empresas del Estado, que se tienen que aprobar antes del 31 de diciembre, los que no salen en el boletín oficial, porque hablamos de... Son esos. Pero son... Sí. Ah, o sea, que no es antes del 31 de diciembre. A veces pueden tener alguna demora. Y luego todos esos presupuestos, por eso le decía que eso no es algo que queda a la deriva, sino que tiene en algún momento una integración. Yo tengo uno de los temas era hablar del presupuesto del sector público consolidado, pero creo que no vamos a tener tiempo. Pero también el Poder Ejecutivo debe elaborar lo que se llama el presupuesto consolidado, y ahí integra el presupuesto que está votado por ley conjuntamente con los otros presupuestos que se van aprobando con normas del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y eso forma el presupuesto del sector público consolidado, que tiene que ser publicado. A veces también eso tiene una demora, perdón, sí, porque la oficina de presupuesto lo debe elevar al Ministerio de Hacienda, y luego, antes del presupuesto del sector público consolidado, lo tiene que elevar antes del 31 de marzo, ¿sí? Y luego el Poder Ejecutivo lo aprueba y lo publica. Ustedes lo van a ver. Se cumple. A veces ha tenido desfasajes. Entonces, esa es la otra cuestión que permite, si nosotros queremos analizar más allá del presupuesto de la Administración Nacional, el presupuesto del sector público consolidado. Sí. ¿Eso está establecido esa fecha en alguna normativa? Sí. Como no para exigirlo, por ejemplo, al jefe de la... Sí, eso está no me acuerdo ahora en qué norma, pero está previsto. Ahora, antes de terminar, lo vamos a chequear acá y se los comento. Pero sí, eso está establecido. El tema es que está establecido, está establecido cuándo la ONP se lo debe llevar al Ministerio, pero no está establecido cuándo el Poder Ejecutivo lo debe aprobar y por ende publicar. Igual vamos a ver dónde está la norma. Bueno, un tema de proyección, las proyecciones macroeconómicas. Ustedes vieron, esto aparece en todos los presupuestos, ¿sí? Las proyecciones del Producto Bruto Interno y sus componentes. Luego aparece siempre algún grafiquito
cómo van a variar los componentes de la demanda agregada, de las exportaciones, de las importaciones, pero igualmente lo que quiero es comentarle algunas cosas más, si se quiere, conceptuales. ¿Por qué son importantes las proyecciones macroeconómicas en el cual está inserto la estimación de ingresos y gastos? Obviamente, porque la correcta previsión de la dinámica futura de las variables, ustedes tienen que tener en cuenta que se está estimando lo que va a pasar con variables macroeconómicas al año siguiente, ¿no? Bueno, esa previsión de esa dinámica resulta fundamental, un insumo fundamental para hacer las proyecciones, tanto de ingresos como de gastos. Esas proyecciones de ingresos y gastos que están incluidas en el presupuesto dependen, entre otras cosas, de los supuestos que se realizan de esas variables. Y fíjense que las diferencias que hay entre la proyección y lo realmente observado implica que hay desvíos en las previsiones fiscales, positivos o negativos. Vamos a dar un ejemplo. Por el lado de los ingresos, ¿por qué motivo una diferencia en esa proyección puede dar lugar a un desvío? Porque hay un estrecho vínculo entre esas variables macroeconómicas con las bases tributarias. Entonces, ustedes tengan en cuenta que el 90% de los ingresos de la Administración Nacional son tributarios. Eso quiere decir que están directamente influidas por algunas de estas variables que son las que habitualmente se proyectan en el presupuesto. ¿Cuáles son esas variables? Dijimos el nivel de actividad, pero también está la inflación y el tipo de cambio. Y podríamos agregar los precios internacionales. Entonces, en el caso de los gastos, porque existen cláusulas legales de indexación, ¿sí? Entonces, esas cláusulas legales que pueden estar vinculadas al tipo de cambio, a la inflación, básicamente, o a los salarios, imponen generalmente de manera directa o indirecta una incidencia muy significativa también sobre el nivel de los gastos. ¿Cuál sería un ejemplo en el caso de los gastos que estén sujetos a cláusulas legales? La ley de movilidad. Perdón, ¿quién dijo? La ley de movilidad. Perfecto, muy bien. Pues la ley de movilidad tiene un componente que es IPC y otro componente que es salario. ¿Sí? Entonces, ahí hay un claro ejemplo. ¿Qué otro gasto puede estar vinculado, por ejemplo, al tipo de cambio? Los intereses de la deuda. Sobre todo eso es importante cuando la mitad de los intereses de la deuda son en moneda extranjera. Cuando uno tiene, digamos, una relación distinta, bueno, no tiene tanta incidencia. Pero en realidad, fíjense lo que pasa con el caso de la estructura tributaria. La estructura tributaria está conformada por impuestos que están ligados en forma directa a la evolución de la actividad económica. Los tres más importantes, y no son los únicos, IVA, créditos y débitos internos. IVA, créditos y débitos e impuestos internos. Eso es la mitad de la recaudación de la Administración Nacional. Entonces, claramente, todos estos impuestos son altamente sensibles a algunas de las variables que nosotros mencionamos. Finalmente, también los aportes y las contribuciones a la seguridad social y los impuestos vinculados a las importaciones también tienen que ver con estas variables. ¿Qué hizo el gobierno este año en un aporte importante, digamos, para de alguna manera tratar de entender o de interpretar mejor los potenciales cambios que podrían tener los agregados fiscales ante variaciones en las estimaciones que el mismo gobierno hacía en el presupuesto de estas variables económicas?
hizo un análisis de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, se establece en el mensaje cómo pueden variar los ingresos tributarios y cómo pueden variar los gastos ante una caída del 1% de la actividad. ¿Sí? Entonces uno puede ver ahí cómo empeoraría el resultado que proyecta el gobierno si hay una caída de 1% con relación a lo que está estimado en el presupuesto. Y así con el resto. O sea, se hace un análisis también de cómo incide un aumento en el 1% del tipo de cambio, un aumento del 1% en los precios internacionales. Entonces, eso es un aporte importante que tuvo el documento presupuestario. ¿Sí? Bueno, fíjense que este tema de las proyecciones macroeconómicas no es un tema menor en nuestro país. Yo seleccioné arbitrariamente 3 años, pero el ejercicio se puede hacer recorriendo la historia. El año 98, el 2006 y el 2018. Aquí están consignadas algunas de las variables, PBI, inflación, tipo de cambio, cómo han variado entre lo presupuestado y lo observado. Vamos a tomar a título de ejemplo la variación real del producto. ¿Sí? En 1998 el presupuesto estimaba un incremento de 5.8 y aquí la realidad indicó 3.8. En el 2006 el presupuesto indicaba 4% y lo observado fue 8%. Y en el 2018 el presupuesto indicaba 3.5 y fue menos 2.5. Estas situaciones tienen diferentes implicancias, ¿no? Estas implicancias tienen que ver, en algún caso, con la utilización estratégica de las proyecciones macroeconómicas, ¿no? Así se llama cuando el gobierno, cualquiera, trata de definir un esquema que trata de cerrar el presupuesto, en cuyo caso se sobreestiman los recursos, o trata de subestimar recursos para que los excedentes sean luego redistribuidos en función de las potestades que tenga en determinado momento el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, uno podría decir que en términos generales no hay un buen resultado de la estimación de las variables macro del presupuesto. Pero también no debemos perder de vista que a veces esas proyecciones estratégicas también están presentes. ¿Sí? Cuando uno quiere ir a ver el presupuesto, impresiona, digamos, no sé si ustedes lo imprimen. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por dónde empezamos? Lo ideal es empezar por el índice, pero bueno, a veces hay que abreviar. Lo más importante, para tener la primera idea, es venir acá, al esquema de ahorro, inversión, financiamiento. ¿Sí? Esa cuenta que yo les decía, que es una manera de ordenar las cuentas públicas de manera de permitir su análisis económico. El esquema de ahorro, inversión, financiamiento permite ver cómo impactan las transacciones financieras del sector público en el resto de la economía. En variables como consumo público, inversión, presión tributaria, pago de transferencias, valor agregado público, déficit o superávit, financiamiento, si hay superávit, cuál es el destino. Ese es el resumen, es el esqueleto. Por supuesto que tiene algunas pautas para su elaboración. Cuando ustedes lo van a ver, se van a dar cuenta que es una clasificación económica de recursos y gastos que está relacionada con la clasificación institucional. Ustedes van a poder ver el esquema de ahorro, inversión, financiamiento de la Administración Central,
de los organismos descentralizados, de las instituciones de seguridad social y de toda la administración nacional. Por otra parte, en el caso de la registración, ustedes pueden ver que están registrados en moneda corriente, en moneda constante y, lo que es más gráfico generalmente, en términos de producto, relacionado con otro indicador. En este caso, fíjense, cuando ustedes ven el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, hay que ver también en qué etapa lo estamos viendo. Si lo estamos viendo en la etapa de presupuesto, que es en el caso del análisis de presupuesto, o en la etapa de ejecución. Y luego, según sus formas de registración, ¿no? Entonces, si está por la contabilidad de lo devengado o por la contabilidad de caja, de la tesorería. Entonces, todas esas son variantes del esquema de ahorro, inversión y financiamiento, que es una herramienta analítica importante. ¿Qué permite disponer al final del día este esquema de ahorro, inversión y financiamiento? Indicadores resumen de la política fiscal. El más relevante es el resultado financiero. No hay otro resultado. El resultado relevante del presupuesto es el resultado financiero. ¿Sí? El resultado primario nos muestra cuál es la capacidad de pago que tiene el Estado. Pero el resultado relevante es el resultado financiero. También es importante el resultado económico. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, este es el esquema. Vamos a verlo en términos de producto, así no hay que hacer tanto lío con la cifra. El esquema de ahorro, inversión y financiamiento tiene tres cuentas: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de financiamiento. La cuenta corriente, ingresos corrientes menos gastos corrientes. ¿Sí? Este resultado se denomina resultado económico. A veces van a ver que dice ahorro o desahorro si es negativo. ¿Qué nos está dando, de qué nos está dando cuenta este resultado? Ingresos corrientes menos gasto corriente. Vamos a suponer que ustedes tienen un negocio. ¿De qué da cuenta eso? Flujo de caja, lo que entra y lo que sale. Muy bien, sí. Con un adicional que es que estamos hablando de ingresos ordinarios, permanentes, digamos, y gastos que también tienen ese grado de recurrencia. ¿Sí? Entonces, si esto da negativo, de alguna manera la empresa no está pudiendo financiar el giro del negocio. ¿Sí? Entonces, este resultado económico ya nos está diciendo de que necesariamente este resultado financiero va a ser negativo. Tienen que endeudar. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser negativo el resultado financiero? Porque los ingresos de capital nunca son tan importantes, ni siquiera para poder cubrir el gasto de capital. ¿No? Entonces, veamos un poco el presupuesto. Este resultado es el económico, luego viene la cuenta de capital, que es el mismo análisis, pero con recursos de capital y gasto de capital, que como les decía, aporta también este déficit. Y finalmente, sumando la cuenta corriente y la cuenta de capital, que no es más que la diferencia entre ingresos totales y gastos totales, tenemos el superávit global. Es el desahorro económico y el resultado negativo de la cuenta de capital. Por lo tanto, si hay un resultado financiero, de alguna manera hay que financiarlo. ¿Sí? Entonces, vemos la cuenta de financiamiento, donde necesariamente, esta es una regla de oro, ¿no? La diferencia entre las fuentes y aplicaciones, o sea, el endeudamiento neto, las fuentes, todo lo que necesito para financiar, las aplicaciones, en términos generales, fundamentalmente son las amortizaciones de deuda. Entonces yo tengo que lograr financiamiento, no solo para amortizar la deuda, sino además para financiar el resultado del ejercicio, que es negativo acá.
¿Sí? Entonces, este esquema es un esquema bastante sencillo, simplificado, que nos permite ver de alguna manera cuál es la situación fiscal. Y ustedes lo van a ver en el mensaje del presupuesto que está hecho para la Administración Nacional, que es el agregado, como les decía, que vota, que incluye la ley, pero además para el sector público nacional. O sea que ahí el mensaje del presupuesto contiene esta información. ¿Quieren que hagamos un pequeño corte? Tenemos hasta las 5. Si quieren, 5 minutos y continuamos. ¿Les parece? Por lo menos quiero tomar un poquito de agua.